Buenas noches, bienvenidos al segmento de la entrevista de hoy domingo por la noche, totalmente en vivo junto a Cristians Castillo. Vamos a conducir la entrevista. Cristians, buenas noches, buen domingo. Don Mariano, buenas noches. Ya lo veo bronceado, don Mariano. No, Usted nada se que me ver. hace que fue anticipadamente a la playa. No, me tengo que quedar guardado, hay Ah, trabajo que bueno. realizar. Muy bien, está bien. Entonces sí, porque si no es irse a exponer, don Mariano. No, Sí, tampoco. vamos a seguir las recomendaciones. Lo que sí extraño son las procesiones, Sí. El ambiente de Cuaresma, totalmente. realmente, bien dicho, la filosofía popular, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo tiene. Efectivamente. Y este año, segundo año consecutivo que no tengo la oportunidad de cargar, así que sí, ya estoy extrañando Sí. bastante. En fin, bueno, es una situación nuevamente diferente esta Semana Santa, pero los temas continúan, la pandemia continúa y hoy por la noche vamos a hablar con dos expertos sobre el tema de la vacunación en el país. Como recordarán, el pasado 5 de febrero el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anunció el Plan Nacional de Vacunación, el cual fue oficializado mediante el acuerdo Ministerial 41-2021. Esta semana, Laboratorios de Datos GT publicó una primera evaluación preliminar sobre la base de los datos oficiales presentados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y por ellos recabados. Así que sobre ese tema, cómo va, cuáles son las primeras evaluaciones y qué nos viene, tratará esta entrevista. Le doy la bienvenida al ingeniero en robótica Oscar Chávez del Laboratorio de Datos GT y al doctor Jorge Luis Ranero, presidente del Colegio de Médicos de Guatemala. Ambos, buenas noches, gracias por atender la invitación de Canal Antiguo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Ingeniero Chávez, iniciamos con usted. El pasado 25 de marzo publicaron una primera, el laboratorio de Datos GT publicó una primera evaluación general sobre cómo va el proceso de vacunación en el país. Recordemos, según los datos de ustedes, 86,000 personas habían sido vacunadas. Hoy el ministerio habla de 93,000, datos generales. Ustedes nos lo darán en detalles. Y recordemos que también al país solo han ingresado 286,600 vacunas y eso es lo único que tenemos en stock en este momento. Con esa información, ingeniero Chávez, cuéntenos qué lograron determinar ustedes. Muchas gracias. Como bien lo has dicho, al día de hoy tenemos en el país 286,600 vacunas. Eso es lo que se ha recibido entre las donaciones de Israel, India y la primera entrega de COVAX. Al día de hoy se han administrado 93,601 vacunas, como reporta el tablero del ministerio. Esto representaría un 74% de avance a lo que sería la fase 1, toda la fase 1 comprendida con todas sus subfases, un 74%, y yo creo que de manera general, si tuviéramos que caracterizar el proceso de vacunación el día de hoy, lo primero que se viene a la mente es que va lento, ¿verdad? La vacunación va bastante lenta. El ritmo actual de vacunación es alrededor de unas 3,000, entre 3,000 y 3,500 dosis diarias. Esto definitivamente no va a ser suficiente para terminar la vacunación dentro de las metas que se ha establecido el ministerio. Para darle algunos ejemplos, esto significaría que terminaríamos la fase 1 al ritmo actual en 10 días, ¿verdad? Esto pensando que la ministra dijo que quería empezar la fase 2 ya en abril, que es en unos pocos días, ¿verdad? Entonces iríamos tarde. Terminaríamos las 2 dosis de la primera fase en 2 meses y al ritmo actual terminaríamos de vacunar a todos los mayores de edad en 9 años. Entonces creo que estos números, ¿verdad? Para empezar con estas grandes generalidades, nos dan una idea de los grandes esfuerzos que todavía falta por hacer con tal de llegar a las metas de vacunación. Creo yo que tal vez de manera inicial también para nosotros es muy importante el dato de cómo van los avances por subfases, porque realmente el plan de vacunación fue creado con estos grupos priorizados, ¿verdad? En fases y luego en subfases, para poder avanzar vacunando primero a aquellas personas que están en mayor riesgo y que tenemos que resguardar. La fase 1A, por ejemplo, son todos los trabajadores de primera línea que ven pacientes COVID. El ministerio decía que eran alrededor de 29,000 personas, pues al día de hoy se han vacunado no más de 8,000 personas
de esta primera línea 1A. Entonces, esto también es un indicador de que el proceso va en bastante desorden, ¿verdad? Los filtros para vacunar en subfases de manera organizada se perdieron y se ha priorizado en este momento las subfases 1B y 1F, que corresponden a médicos que no necesariamente ven pacientes COVID, y la 1F, que es toda la parte administrativa de los centros de salud. Doctor Ranero, buenas noches. Cuando escuchamos que hay 90,000 personas o más de 90,000 personas vacunadas, podríamos decir que ya la totalidad de médicos colegiados vivos, es decir, en ejercicio de la profesión, ya deberían de estar vacunados. Deberían estar vacunados, pero efectivamente, como bien decía Oscar, el Programa Nacional de Vacunación se ha caracterizado por un desorden total. Hoy por hoy calculamos alrededor de 10,000 médicos vacunados de los 22,750 médicos vivos que ejercen la profesión de la medicina en este país. El problema empezó desde un inicio, cuando, por ejemplo, Hospital Roosevelt vacuna indistintamente de su fase 1A hasta su fase 1F, cuando otros centros hospitalarios correspondientes a 1A, tanto públicos como privados, empezaron la vacunación como 8 días después. El sistema del registro excluyente dejaba fuera a médicos de práctica privada, que hoy por hoy son un grupo que corresponde más o menos a 12,000 médicos que todavía están esperando la vacuna. Empezaron a hacer llamados para ser vacunados a partir del día 29 de este mes, en marzo, y el ministerio habilita 3 centros de vacunación en los días miércoles 31 hasta el domingo 4 para que personal de salud, ahí incluidos médicos, pero médicos, enfermeras, nutricionistas, técnicos de laboratorio, rayos X, todo personal que quiera asistir a esos centros en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde pueda realizar su proceso de vacunación. Aquí es importante recalcar el desorden y el retraso de vacunar a personal que le correspondía 1A y 1B y priorizar el personal médico y de salud para garantizar el servicio de salud a nivel nacional no se da, y básicamente por un registro un poco complicado y tormentoso. Hoy por hoy tenemos la noticia que estos días de vacunación va a ser sin registro, algo que el Colegio de Médicos viene proponiendo desde el 18 de febrero. No es que no queramos el registro, sino que al momento que la persona se presente identificándose con su DPI y su colegiado, pues se proceda al registro, que es obligatorio para cuentadancia del Estado, y luego proceda a la vacunación. Pero resumiendo, todavía es un gremio que estamos esperando la atención del Ministerio en cuanto a vacunas. Creemos y la evidencia nos demuestra que es un gremio que no fue tratado como se merece, a pesar de que es el gremio médico y personal de salud quien está dando la cara por la salud de los guatemaltecos. Hoy por hoy, más del 60% de los agremiados están esperando su vacuna. Doctor Ranero, cuando uno escucha su respuesta no deja de sorprender, en particular, y yo le pediría que por favor ampliara o confirmara, usted nos está informando que este llamado que se está haciendo para entre el 31 de marzo y el 4 de abril en esos centros de vacunación donde solo deben de presentar o su colegiado activo o más su DPI o alguna otra identificación, pero eso no se va a registrar. ¿Eso es correcto? ¿Cómo le van a dar seguimiento entonces? No, se va a registrar, pero se va a registrar al momento de que el profesional de salud o miembro del personal de salud procede a la vacunación. El problema antes era que si no aparecía en el registro, no era llamado para vacunar. Ahora se hace la invitación que se hagan presentes a cualquiera de los 3 centros de vacunación: Parque Eric Barrondo, Polideportivo de Gerona, Campus de Roosevelt, en los horarios de 8 a 16 horas. Si ya tiene realizado su registro, procede a su vacunación, y si no, con cualquiera de estos documentos que lo acredite como profesional o personal de salud, hace su registro y procede a la vacunación. Tenemos claro, y lo hemos repetido en otras ocasiones, el registro es totalmente indispensable, no solo para la cuentadancia de los
del personal del ministerio ante la utilización de dinero del Estado, sino que el registro garantiza que la persona que se vacune tenga acceso a la segunda dosis de vacunación y que el biológico que se le administre sea el mismo que fue administrado en la primera dosis. El registro es totalmente necesario e indispensable. Sin embargo, se va a realizar al momento que se presente el profesional, cosa que con anterioridad había sido un tropiezo y fue un retraso que trajo como consecuencia este número tan grande de colegas que todavía no han sido vacunados. Ingeniero Chávez, ya se está hablando de pasar a una segunda fase de vacunación. Sin embargo, bueno, hemos escuchado de bomberos, de médicos, de estudiantes de medicina, aunque no sean estudiantes que estén en contacto con enfermos. Eh, ¿Qué pasa con los adultos mayores? Porque si ya estamos cerrando esta primera fase, ¿qué información y qué datos hay de personas mayores de 70 años, no solo las que están institucionalizadas en asilos, sino las personas que viven en la provincia? ¿Cómo las están rastreando? ¿Cómo el Estado y el Ministerio de Salud está garantizando que las personas que además han sido muchas de ellas aisladas por más de un año puedan tener acceso a la vacuna y poder empezar a recuperar su vida en la etapa en la que se encuentra? Sí, mire, este es un tema bastante complejo y creo yo que está muy ligado a lo que estaban hablando hace un segundo, del tema del registro, ¿verdad? Definitivamente el tema del registro y el sistema de información hasta ahorita ha sido un fracaso en el proceso de vacunación. Eh, Debido a la donación de las 5.000 dosis de Moderna que se recibieron prematuramente, digamos, a lo que estaba planificado, fue que se eliminaron los filtros para en el sistema para vacunar únicamente fase 1A, luego únicamente fase 1B, ¿verdad? Estos filtros ahorita no existen y por eso es de que se puede vacunar realmente cualquier persona de cualquier subfase de la fase 1. Porque cuando entraron las vacunas de Moderna todavía no estaban registradas todas las personas, todos los médicos de la fase 1. Entonces, si no se eliminaban esos filtros del sistema de información, iba a ser imposible poder realizar el registro. ¿Qué pasa ahora si queremos entrar a la fase 2? ¿Verdad? Que para un pequeño recuerdo, la fase 2 es adultos mayores de 70 años y más o cualquier adulto mayor con alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, VIH, cáncer u otras, ¿verdad? Cuando entramos a la fase 2, el tema del registro todavía se vuelve más complejo porque ya no es una población cautiva, ya no es una población que nosotros podemos identificar a través de un colegio de profesionales o a través de los hospitales, sino que es población que está repartida en los 340 municipios del país. Y si la ministra ha dicho que quiere iniciar la fase 2 el 5 de abril, el registro para las personas de la fase 2A debió haber empezado desde hace ya algunas semanas. Sin embargo, el registro todavía no ha iniciado y pues hasta el día de hoy desconocemos nosotros cuál va a ser el proceso para llegar a estas personas que pueden ser personas mayores que no necesariamente tienen la posibilidad de movilizarse y hacer las horas de cola que se han visto hasta ahora en los centros de vacunación. Ingeniero Chávez, ¿Sí? producción colocó en pantalla para que lo viera la audiencia de Canal Antigua uno de los cuadros con la data que ustedes levantaron a partir de acceso a información pública. Aquí lo que llama la atención es el rubro 2, ese otros, esos alrededor de 15.000, casi 15.500 personas que han recibido la dosis. Y ustedes llaman la atención porque es como el canasto del sastre, como que ahí están metiendo todo lo que no logran identificar plenamente. Cuéntanos un poco más en detalle de esta información que ustedes recabaron. Mire, cuando se realiza el registro de la fase 1, también se registra el puesto de la persona que ha sido vacunada. Si es una persona que trabaja en un hospital, en un centro de salud, pues obviamente se registra si era una enfermera, un enfermero, personal administrativo, se han registrado bastantes comadronas, médico general, etcétera, ¿verdad? Entonces, la expectativa es que se tenga registrado el puesto de todas las personas que han recibido la vacuna en fase 1 para poder identificar los avances en cada subfase. Sin embargo, al día de hoy registramos más de 15.000 personas que han sido vacunadas y que fueron registradas con puesto otros y que a nosotros nos preocupa que este puesto otros pueda ser
es siendo utilizado como un comodín, ¿verdad? Y entonces personas que no necesariamente están dentro de la fase priorizada 1 están siendo vacunadas y simplemente les ponen puesto otros sin que se pueda hacer porque es un tipo de comodín, no se puede corroborar si esta persona realmente estaba o no dentro de este grupo priorizado. Nosotros sí logramos identificar, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín que fueron vacunados desde el primer año, la mayoría de ellos fueron ingresados como puesto otros, ¿verdad? Probablemente porque no estaban realizando prácticas en los hospitales. Seguramente la vacunación fuera de prioridad, por ejemplo, del caso del alcalde de Villacanales que se dio, pues seguramente, aunque no lo podemos identificar específicamente en la base de datos, seguramente entró dentro del grupo de otros. Y es por eso que a nosotros, que esto sí levanta una alarma, digamos, para nosotros, de que se debe de dejar de usar esta clasificación y realmente, primero que todo, crear un puesto para los estudiantes que están realizando prácticas para que puedan ser identificados claramente y luego dejar de usar esta clasificación genérica, sino que identificar el puesto de cada persona. Ahora, doctor Ranero, bueno, ya con pocas vacunas y todavía un número menor de ellas administrado, ya estamos ante estos escándalos. Tenemos ahí más de 15,000 de otros, que supera a los 12,000 médicos que están ejerciendo la profesión en especialidades desde lo privado y que prácticamente no han tenido acceso a la vacuna. ¿Ha habido algún posicionamiento del Colegio de Médicos de Guatemala respecto de que en el desorden, en río revuelto, ganancia de pescadores, y en este país parece que estamos acostumbrados a hacer cosas que no son ilegales, pero que sí son poco éticas, inmorales o de ética muy relajada? Desde el inicio cuando se presenta a luz pública el registro para vacunación COVID, nosotros hicimos la denuncia de que era un registro inoperante y excluyente. El registro fue cambiado en 4 oportunidades del 18 de febrero para la fecha y hoy por hoy se habla de lo que ya platicamos, la vacunación sin un registro previo, pero con la condicionante de que se registre en el sitio de la vacunación, momentos antes de recibir la vacuna. El problema básicamente se dio porque el registro en la 4ª modificación permitía un registro individual en donde ahí sí decía pues los datos generales, a qué grupo de raza pertenecía, el idioma, y decía algún puesto, y estaba puesto específico médico, enfermera, terapista respiratorio, fisioterapista y demás. No existían otros, o no existe, mejor dicho, en el registro individual. Sin embargo, en el registro institucional fue totalmente permisivo. Ahí se manejó por medio de listados, en donde fueron incluidos en hospitales privados médicos, enfermeras, personal de limpieza, de cocina, los de ambulancia y un grupo X de personas que ni siquiera trabajaban en el hospital. Esto fue confirmado en una reunión que tuvimos con los diputados de la Comisión de Salud, con personal del Ministerio, específicamente con CIGSA, cuando nos metimos al registro, por ejemplo, un hospital que era del Progreso, donde estaban registrados 5 médicos, 10 enfermeras y un total de 134 personas a vacunar en ese sanatorio. Entonces, por lo que nos cuenta Oscar, eran 5 médicos, 12 enfermeras y el resto eran otros. Y de igual forma fueron vacunados, precisamente porque no se respetó el 1A hasta el 1F de la primera fase. Esta queja o esta inconformidad fue puesta por el medio del colegio de forma escrita en el ministerio, de forma presencial en el ministerio, en el Congreso de la República, y llegamos incluso a considerar una denuncia ante la PDH y una denuncia al Ministerio Público por incumplimiento de deberes de los funcionarios. Sin embargo, se dio la apertura a la vacunación, como que ya mencionamos esta Semana Santa, y se nos autorizó un puesto de vacunación en el Colegio Médico y Cirujanos de Guatemala a partir del 7 de abril, en donde vamos a asegurarnos que el gremio pues tenga el trato que debió haber tenido desde un inicio y asegurar la vacuna para nosotros. Pero
todo viene a caer en un registro totalmente deficiente y un pronóstico, pues en ese sentido, para las siguientes fases todavía un poquito más difícil. La postura del colegio también en cuanto a las fases, no dar inicio a fase 2 sin tener por lo menos el 90% de cumplimiento de fase 1, que es lo que el traslape que describe el Plan Nacional de Vacunación, que fue el ministerio quien lo hizo, fue el ministerio quien lo aprobó, pero es el ministerio quien no lo cumple. Doctor Ranero, pasando en lo concreto, ya usted lo anunciaba a partir del 31 de marzo, de hecho hay una comunicación oficial del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala de que a partir del 31 de marzo al 4 de abril, de un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, se habilitan centros de vacunación aquí en la ciudad capital. Primero, ¿qué opinión le merece que solo sea aquí en la capital, donde el personal médico en general está en todo el país, en los 340? ¿Qué repercusión? Pero tal vez más importante, ¿cuáles son sus sugerencias, recomendaciones? ¿Son fechas, días particulares? Mucha gente ya salió de descanso. En fin, ¿qué recomendaciones concretas le hace usted a los profesionales técnicos o a todo el personal sanitario, salubrista, que tiene ese derecho de asistir a esto, para que se trate de hacer con la mejor orden y se alcancen las mayores tasas de vacunación? Bueno, la indicación que como colegio hacemos, y fue por eso el comunicado, es de que el personal de salud y el personal médico tiene que aprovechar la apertura que hay en este momento de esa forma tan estricta de manejar el registro con anterioridad. Es momento de presentarse a un centro de vacunación con nuestro documento de identificación personal y un documento que nos acredite como personal de salud y tener acceso a la vacuna. El problema, como usted bien dice, es que es nada más a nivel de la capital. Antes de esta entrevista, yo acabo de terminar una reunión con el Consejo Médico Departamental, son representantes de los 22 de las asociaciones médicas de los 22 departamentos del país, viendo todas las posibilidades y qué opciones tenemos como gremio para asegurar la vacuna en los departamentos. La conclusión que se llegó, y mañana en la mañana se va a hacer de una forma oficial, solicitar a la viceministra técnica, que está a cargo del Programa Nacional de Vacunación contra COVID, una apertura del sistema para que los médicos sean ingresados a los centros de vacunación de puestos centros de sus distritos departamentales y tener acceso directo sin ninguna otra traba a la vacuna. Platicábamos con los colegas del Consejo Médico Departamental que por lo menos en 48, 72 horas estaría cubierto todo el total de médicos a nivel nacional si el ministerio permite esta apertura del sistema para ingresar a los colegas en sus centros más cercanos y pues obviamente algunos van a aprovechar la oportunidad, me hablan de que van a hacer viajes de sus diferentes departamentos a la capital aprovechando este tiempo libre de trabajo para tener acceso a la vacuna. Gracias, doctor Ranero. Antes de continuar con la entrevista y Cristian hacer algunas consultas al ingeniero Chávez, vamos a hacer un pequeño corte. Los esperamos después del mismo.